Hechos 1, del 12 al 26, dice así su palabra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Les pido que me acompañen a orar a nuestro Dios. Padre, mi Dios soberano, eterno, el Dios trino, el Dios único y verdadero, esta mañana, Padre, nos dirigimos delante de ti nuevamente para pedir tu guía, para pedir la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi Dios, queremos entender lo que tú permitiste que sucediera en esta ocasión. Queremos ser confrontados por tu palabra, queremos entender aquellas cosas que no comprendemos, queremos ser motivados para ser fieles a ti. Mi Dios, realmente necesitamos de tu palabra. Sin ella nada podemos hacer. Y es por eso que pedimos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Oh Padre, creemos en el Espíritu Santo y en su obra. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a tu diestra, oh Dios, pero que junto a nosotros el Espíritu Santo continúa testificando de Él y dando gloria a tu nombre. Padre, gracias por ello, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que tu Espíritu Santo convenza también de pecado, de justicia y juicio. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. En la década de los años 1850, en Estados Unidos, la situación de la iglesia era una situación muy triste. Digamos que se encontraban en un momento de depresión espiritual, en un momento en el cual no había mucho fervor por Dios. Y esto se debía en gran medida a que durante ese tiempo hubo un gran despertar en cuanto al materialismo en Estados Unidos. La gente de la industrialización estaba preocupada más que nada de sus bienes materiales, de adquirir recursos, de trabajar. Y tristemente habían permitido, debido a su dejación, que la iglesia languideciera. Y eso era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en el año 1857, un empresario de 46 años llamado Jeremiah Lanphier sintió la necesidad de comenzar con una reunión de oración que tuviese la participación
de los empresarios cristianos que habían en la ciudad. Él hizo una invitación masiva y cualquiera podía participar. De hecho, una de las cosas que señalaba esta invitación era que no importaba si llegaba atrasado, llegue y ore. Esa era la dinámica. Bueno, el primer día, Lanphier estuvo solo media hora orando, pero antes de terminar, al levantar su mirada, se dio cuenta que habían otros 6 hombres que lo estaban acompañando. La siguiente semana llegaron 20, la otra 40. Pronto decidieron reunirse a diario en esta dinámica de oración al mediodía y las reuniones empezaron a llegar alrededor de 100 personas. Algunos pastores que, debido a la curiosidad, asistieron a esa reunión, comenzaron a ser motivados debido a aquello, a establecer oraciones congregacionales en la madrugada. Y así se dio que pronto este tipo de reuniones de madrugada, de oración, se había expandido por todo el país. Al cabo de 6 meses solo en Nueva York se reunían más de 10.000 personas a orar diariamente. Este fue el comienzo de lo que históricamente se conoce como el Gran Despertar. En Estados Unidos, este duró 2 años básicamente, entre el año 1857 y el año 1859, donde en una población de alrededor 30 millones de personas, 2 millones de personas, 2 millones de americanos, dedicaron su vida al Señor. Sin duda, un gran mover, sin duda, un gran poder de Dios guiado por el Espíritu Santo a través de la oración. Hermanos, eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios ora. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora. Edward Bounds, un pastor, dijo lo siguiente: cuando la iglesia se dedica a la oración, la causa de Dios florece y su reino sobre la tierra siempre triunfa. Cuando la iglesia falla en orar, la causa de Dios decae y la maldad en todas sus formas prevalece. En otras palabras, Dios obra mediante las oraciones de sus hijos. Y cuando estos le fallan en ese punto, sobrevienen el decaimiento y la muerte. Hermanos, de lo que hemos visto simplemente con esta historia y las palabras de este pastor, y evidentemente corroborado por las Escrituras, nosotros podemos llegar a una premisa fundamental. Y es que no hay misión sin oración. No hay misión de Dios sin oración. Un autor dijo: la historia espiritual de una misión o iglesia está escrita en su vida de oración. Trajeron los cascos hoy día, ¿o no? Porque van a llover palos. Pero no del pastor, sino de la palabra de Dios que va a estar confrontando nuestro corazón y nuestra realidad. Amados, sin oración no hay misión. Si el mundo está como está, si nuestro país está como está, es porque la iglesia está dormida, ensimismada, y no estamos, honestamente, buscando a Dios. Buscando a Dios. Lo he mencionado en semanas anteriores. La verdad es que como iglesia hoy por hoy estamos más preocupados de nuestras fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer, de nuestras capacidades para resolver problemas o los programas que podemos crear con el propósito de generar algún tipo de crecimiento en la iglesia internamente y también alcanzar a personas que están afuera. Pero lo cierto es que hemos olvidado la importancia de la dependencia del Espíritu Santo en nuestra misión. Y es ahí donde la oración tiene un rol tan importante. Es triste, hermanos, ver que cuando ocurren los discipulados, tanto de varones y de mujeres, quienes llegan temprano a la oración son muy pocas personas. Y es triste, la verdad. Porque el discipulado no es posible sin la oración. No podemos pretender crecer, madurar y ser usados por Dios si no estamos en comunión con Dios. Porque básicamente eso es lo que significa la oración. Es tremendo de pronto pensar, reflexionar que muchos cristianos que no tienen tiempo para Dios y para la oración creen que van a estar cómodos una eternidad viviendo con Dios. Porque la oración es eso. La oración es estar en comunión con Dios.
Si ahora no te gusta estar en comunión con Dios, te vas a aburrir en la eternidad. Porque allá hay comunión plena con Dios. Y siempre cuando hablamos de estas temáticas, siempre cuando hablamos de la oración, es como un sentir de deuda que tenemos con Dios. Nos sentimos que nos falta, sentimos siempre que podría ser más. Porque es una realidad, podría ser más. Sin oración no hay misión, pero algo que vamos a estar viendo en torno a estos pasajes que acabamos de leer es que tampoco, sin oración no hay dirección. Como iglesia, muchas veces quizá no sabemos lo que tenemos que hacer, o como individuos tampoco podemos o sabemos lo que debemos hacer porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios deriva de nuestra comunión con Dios a través de la oración. Sin oración no hay dirección. Y esto ocurre tanto para la esfera individual como para la colectiva, como iglesia. El título del sermón de esta mañana es Oración, Dirección. Y conforme a estos versículos vamos a ver dos verdades sobre la oración. A los que les gusta anotar, en primer lugar, la oración te lleva a buscar en su voluntad, en su palabra. Eso es lo primero que vamos a estar viendo sobre la oración. La oración te lleva a buscar su voluntad en su palabra. Y en segundo lugar, la oración te lleva a dejar que el Espíritu Santo tome las decisiones. La oración te lleva a dejar que el Espíritu Santo tome las decisiones. Cuando nos vamos al contexto de lo que estamos leyendo acá, nos encontramos con que el Señor Jesucristo les había dicho que aguardaran la promesa del Espíritu Santo. Que ellos no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran ahí. Porque para el Señor era más importante que ellos fueran dotados del Espíritu Santo que ellos fueran a predicar. Dando a entender que para predicar es necesaria la presencia y la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, ellos fueron obedientes y aquel día se encontraban reunidos en el aposento alto, de acuerdo al texto que leímos, los apóstoles, las mujeres que acompañaron en el ministerio a nuestro Señor, María, la madre del Señor, y los hermanos del Señor, que hasta el momento de su muerte eran unos verdaderos incrédulos. Pero luego, en este momento que nos encontramos describiendo en el relato de Lucas, ahora sabemos que los hermanos del Señor, quienes antes habían sido incrédulos, ahora seguían y reconocían que su hermano mayor verdaderamente era el Mesías. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos estaban aguardando la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Ahora, lo primero, y esto nos lleva a nuestro primer punto, que la oración te lleva a buscar la voluntad de Dios en su palabra. ¿Se acuerdan que los discípulos los terminamos de ver en Marcos todos atormentados, todos tristes, angustiados y llorando, lamentándose? Esa era la condición de los discípulos antes de ver a Cristo resucitado. Pero luego de ver al Señor por más de 40 días antes de ascender, fue que ellos vieron y fueron dotados de una seguridad especial. Una seguridad que antes no tenían porque eran unos cobardes. Habían huido en el momento en el cual apresaron al Señor. Pero ahora tenían una paz, una tranquilidad. Ellos ya habían sido lo suficientemente desobedientes como para ahora seguir con su tosudez. Así que a partir de este momento ellos dijeron, no creímos, fallamos, pero ahora creemos, así que obedecemos. Así que obedecieron el llamado del Señor y se quedaron ahí esperando, aguardando en Jerusalén. Ahora, uno podría decir, ¿de qué manera, o podría preguntarse, ¿de qué manera ellos, qué se quedaron haciendo? Si miraban las caras, conversaban de lo acontecido, ¿qué es lo que hacían? Y es aquí donde el texto nos cuenta que ellos estaban haciendo algo durante todo este tiempo. Acompáñame al versículo 14, por favor. Dice en el versículo 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Ellos no se quedaron así simplemente sin hacer nada. Ellos se dieron cuenta de que durante la espera de la promesa de Dios, de la promesa del Señor Jesucristo, ellos debían estar orando. Orando.
R.C. Sproul dijo, la iglesia durante la primera semana de su existencia estuvo unida en oración. Y de acuerdo al texto, este tipo de oración no era cualquier tipo de oración. Dice el texto que estaban unánimes en oración. Y esa expresión en el griego significa literalmente con una misma mente o pasión. Así estaban ellos. Fíjese la palabra que emplea, unánimes. La misma mente, pensando lo mismo, con la misma pasión que Dios había encendido en sus corazones. Pero tenemos que diferenciar aquí claramente que unanimidad no significa uniformidad, porque evidentemente no eran todos iguales. Eran distintos, tenían sus propias características, pero había algo que era común. Y esto en común que ellos tenían era precisamente la misma mente, el mismo pensamiento, el mismo sentir y también la misma pasión. Ya había quedado atrás el tiempo en el cual ya no creían. Ahora creían y eran obedientes al mandato divino. El puritano Matthew Henry dijo, un grupo pequeño unido en amor, de conducta ejemplar, ferviente para orar y sabiamente celoso para el progreso de la causa de Cristo, probablemente crezca con rapidez. Y eso es lo que nos encontramos aquí. Hermanos nuestros que sabían y reconocían la dependencia que tenían de Dios, estaban aguardando la venida del Espíritu Santo, pero antes de recibir la promesa, aguardaban en oración. Hermanos queridos, tú y yo tenemos una gran promesa. Nuestro Señor Jesús volverá. ¿Lo creen o no? El Señor Jesucristo volverá. Pero mientras llega la promesa de su regreso, ¿qué debe hacer su pueblo? Orar. ¿Y por qué si es tan simple nos cuesta tanto? ¿Por qué si es tan sencillo una palabra de 2 sílabas, orar? No. ¿Cómo tan sencillo nos cuesta tanto? ¿Por qué razón? Quizás es porque estamos más identificados con la postura de los discípulos antes de haberle visto resucitado que la que después ellos habían mostrado. A partir de la evidencia de Cristo resucitado, ellos decidieron totalmente rendirse al Señor y obedecerle. Pero quizás es probable que tú y yo todavía no nos hayamos rendido a Dios y entendamos nuestra necesidad de la oración. Obviamente, lo que estaba sucediendo ahí era un pequeño avivamiento preparándose para algo mucho más fuerte, algo mucho más grande. Hermanos, ese es el motivo también, porque como iglesia oramos con unanimidad por los mismos puntos durante los discipulados. Porque sabemos que el crecimiento, la madurez viene por intermedio de la obra del Espíritu Santo requerida y dada en la oración. Pero también esto no solamente se ve en torno a nuestra misión como iglesia de forma colectiva, sino que también este principio lo necesitamos vivir de manera individual. O sea, tú y yo necesitamos oración para poder visualizar y concretar lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es tan importante. Necesitamos la oración. La verdadera oración, hermanos míos, es una oración que nos muestra esta primera parte del proceso comunicativo cuando nos dirigimos a Dios. Pero hay algo que tenemos que saber y que la Escritura es clara en mostrarnos. Y es que la verdadera oración no nos lleva a un aire o a un mover místico. Y eso también es importante porque de pronto en muchos contextos en los cuales se habla así de la oración, no se da a entender claramente cuál es el verdadero fruto o a qué lleva la oración. La oración y la palabra, amados míos, son cosas que van totalmente de la mano. No hay una oración efectiva sin una mediación de la palabra. ¿Por qué? Porque una vida correcta de oración te va a llevar a una vida de dependencia de la palabra de Dios. Y aquí está la gran diferencia, porque hay mucha gente que cree y dice, no, yo no voy a la iglesia, yo escucho a los mormones, escucho a los testigos de Jehová, escucho a todos, pero yo
yo no tengo problemas con todo, yo lo único que hago es orar a Dios y yo sé que Él me escucha. Bueno, esa es una oración que puede ser sincera, pero honestamente, si no es una oración que lleva a la palabra de Dios, es una oración al aire, es una oración al viento. Dios en su misericordia puede oírla, pero honestamente, una oración que no te lleva a la palabra de Dios no es una oración fructífera. No es una oración fructífera. ¿Por qué motivo? Porque la oración y la palabra están de la mano. ¿Cuál era el ministerio principal de los apóstoles? Motivo por el cual ellos definieron que fueran otros hermanos servidores quienes se dedicaran al cuidado y la atención de las viudas. Ellos dijeron, es necesario que nosotros nos dediquemos ¿a qué? A la oración y a la palabra. Porque la vida de oración y la palabra de Dios van de la mano. Alguien que ora mucho es alguien que debe leer mucho, escudriñar y meditar en la palabra de Dios mucho. Quienes solamente leen y no oran, simplemente están inflando su cabeza, pero vaciando su corazón, porque no hay una conexión entre una cosa y la otra. Oración y palabra van de la mano. La oración a Dios te lleva a meditar en su palabra, y la palabra te lleva a la verdadera oración. Esta es una relación simbiótica. Si tú oras, Dios te va a motivar a ir a su palabra. Y si tú vas a su palabra, vas a ser motivado a ir a la oración. ¿Y esto en qué lo vemos? Lo vemos en que luego de esta oración descrita aquí en Hechos capítulo 1, donde todos estaban en unanimidad, en un momento cuando estaban reunidos, el apóstol Pedro comienza a hablar de la necesidad de ocupar el puesto vacante que había dejado Judas. ¿Y qué hace Pedro? Comienza a citar la Biblia. Comienza a citar la palabra de Dios, porque la oración que unánimemente estaban llevando como iglesia lo llevó a él particularmente en ese momento como líder de la iglesia a buscar y ver en la palabra de Dios. Bounds dijo, en muchos de sus aspectos, la oración depende de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el punto de apoyo sobre el cual se ubica la palanca de la oración, mediante la cual se mueven las cosas con poder. Hermanos, la palabra y la oración van de la mano. La oración y la palabra van de la mano. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 7, dijo lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Se da cuenta la relación? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Qué es eso? Oración. Porque cuando tú estás alineado con la palabra de Dios, lo que ores va a estar dentro de la palabra de Dios. Y Dios va a responder tu oración dándote aquello que estás pidiendo. Eso es lo que vemos acá. Y en este caso, en el caso de Pedro, el fruto de la oración colectiva lo llevó a buscar la dirección de Dios en la Escritura. Y eso es lo que nos encontramos aquí en Hechos 1:16. Acompáñame ahí. Hechos 1:16. Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Ese tiempo de oración llevó a Pedro a entender que lo que sucedió con el Señor era el cumplimiento de su palabra. Una oración verdadera es aquella que te lleva a la palabra de Dios y a ver el cumplimiento de lo que Dios está obrando. La oración llevó a Pedro a centrarse en la verdad de las Escrituras. La iglesia operó con la resolución de que las Escrituras probarían ser absolutamente verdaderas, y por eso es que es interesante como el propio Pedro dice acá: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo. ¿Se da cuenta? Pedro está diciendo que no fue David el que habló, sino que fue el Espíritu Santo por medio de David. Hermanos, lo que tenemos nosotros en nuestro poder
Las Escrituras, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Como dice en 2 Timoteo 3:16. Inspirada por Dios. Así es la palabra de Dios. Es exhalada. Esa es la idea de lo que expresa ahí. Por tanto, amados míos, tenemos que saber que la oración en este caso lo llevó a él a centrarse en la palabra de Dios. Por eso es que debemos entender la oración como el proceso de comunicación con Dios. Para que entendamos por qué hay una relación entre la oración y la palabra. Hermanos, la oración no es una conversación con tu conciencia. Hay quienes oran pensando que están hablando consigo mismos. O oran como si estuviesen hablando consigo mismos. La oración no es una conversación con tu conciencia, querido. La oración es una conversación con Dios. En segundo lugar, la oración no es un discurso que haces tú delante de otros para que estos te escuchen. Porque muchas veces se da en que hay quienes les da algo de temor en cuanto a orar públicamente porque piensan que los demás están preocupados de lo que va a decir. Ciertamente tenemos que estar y saber lo que vamos a decir, pero una oración sincera, honesta, es simplemente una conversación con Dios. A mí me da pena cuando le digo a algún hermano o alguna hermana, quiero orar, y me dice, no estoy preparado. Hermanos, deberíamos estar siempre preparados porque es una conversación con Dios. Y si te cuesta ahora, no te preocupes, nadie te va a juzgar porque te equivoques en algo. Si estás partiendo, eso es lógico. Pero es eso, una conversación con Dios. Eso es la oración. Por tanto, no deberíamos tener temor de orar en público. Claro, hay hermanos, hermanas que oran, oh, excelentísimo Padre bendito de la gloria. Claro, cuando uno escucha a esas personas, oye, que ora bien. Eso puede ser una oración bonita, pero Dios quien juzga los corazones. Lo que importa es que tu corazón esté conectado con Dios. Hermanos, la oración es el simple acto de comunicación con nuestro Dios. Así, sin más. El simple acto de comunicación con Dios es el momento cuando uno se abre ante el Dios poderoso, cuando uno se confiesa, cuando uno, sabiendo que Él es todopoderoso y que todo lo sabe, porque tú no creas que a Dios va a sorprender lo que tú le vas a decir. ¿Sabe lo que le sorprende a Dios? Que tú seas obediente y sabiendo que Él sabe lo que le vas a decir, lo hagas. Hay muchos que oran porque dicen, pero si Dios sabe mi necesidad. No, cabezón, ora. Ora. Porque eso es lo que Dios ordena. La oración es el simple acto de comunicación con Dios. Cuando tú le hablas, Él, pese a saber todo de ti, Él se alegra de escucharte, de abrir tu corazón. Ahora, es interesante notar que los evangelios nos muestran en muchas oportunidades cómo el Señor oraba y cómo Él enseñó a orar. Y esto es bien, de verdad, sorprendente. Porque en ningún lado se muestra o se cuenta cuál era el método de estudio bíblico que el Señor tenía. No lo dice. No lo dice. Y eso es realmente curioso. Sin embargo, vemos que enfáticamente el Señor Jesucristo durante su ministerio enseña la necesidad que Él mismo tenía y que nosotros tenemos de orar. Las escrituras sin duda son una prioridad, lo acabamos de decir, oración y escrituras van de la mano. Pero una cosa lleva a la otra y lo primero, hermanos míos, es la oración. Si tú quieres amar la palabra de Dios, tú tienes que orar porque una correcta oración te va a llevar a amar la palabra de Dios. Al Señor Jesucristo le pareció mejor enseñar cómo orar, mostrar, inspirar a los escritorios del Evangelio para que contaran que él, por ejemplo en Marcos, muy de madrugada se levantaba a orar cuando era muy oscuro, pero nada dice acerca del método que él tenía para escudriñar la Escritura. Entonces, con esto no quiero desmerecer la importancia del estudio bíblico, ni tampoco de la interpretación bíblica, sino que es fundamental, evidentemente, pero lo que estamos diciendo es que una correcta y verdadera oración sí o sí te va a llevar al deseo y al hambre de completar el proceso comunicativo.
porque tú oras y tú hablas con Dios. Pero la comunicación con Dios no es un monólogo. En el proceso comunicativo se tiene básicamente un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Acaso no te interesa lo que Dios va a decir con respecto a lo que tú le estás diciendo? Y es ahí donde la palabra tiene el sentido que tiene, debe tener para nosotros. Una oración honesta, hermanos míos, nos va a llevar a la palabra de Dios. Si ya hablaste con Dios, si ya te encomendaste, si diste gracias, si ya hiciste tus peticiones, ¿cómo vas a saber la respuesta? Si te va a aparecer un ángel llamado Moroni y te va a decir, anda debajo de un árbol a sacar unas planchas doradas. No. No. Para que tú sepas lo que Dios quiere para ti, para que te dé, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Ahí está. Empolvada, en algunos casos abierta en el Salmo 19, en el Salmo 119 o en el Salmo 93. Toda amarilla, la única hoja amarilla que de la Biblia es esa, porque la usan como amuleto y no la usan como verdaderamente deberíamos utilizar la palabra de Dios. A mí me da gozo ver Biblias destrozadas. No porque sean manitos de hacha, sino que es porque son personas que están trabajando, meditando, reflexionando con su Biblia. Mientras los que tienen la Biblia impecable, imagínense, la abren solamente el domingo. O que tal vez no, o tal vez muy nueva, pero bueno. La conciencia es la que nos acusará el día final, hermanos. Entonces, vemos acá cómo es que es tan necesario y es tan importante saber que para recibir la promesa de Dios necesitamos la oración. Y esa oración nos va a llevar sí o sí a la palabra de Dios. Es un proceso claro en la Escritura. Dios promete y su pueblo espera en oración. Dios te prometió algo y tú esperas en oración. Y luego de eso tú acudes a la Escritura a ver qué es lo que Dios tiene que decirte. El gran problema, queridos, es que muchos se saltan ese proceso. No están ni ahí con la palabra de Dios. Entonces, y ahí uno se da cuenta que su fe puede ser bastante dudosa. ¿Por qué motivo? Porque ¿cómo vas a querer comunicarte con Dios y no querer esperar la respuesta de Dios? O no querer conocer lo que Dios te dice. Entonces aquí nos encontramos con cuestiones realmente inauditas. Oran y quieren respuestas, pero no acuden a la palabra de Dios. Muchas personas de pronto se preguntan dentro de sí, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí en cuanto a esto? Algunos oran y listo, pero no acuden a la palabra de Dios para tener respuesta. ¿Cuántos jóvenes cristianos se han preguntado en oración, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Oran y esperan que un ángel baje y les diga, les muestre la carrera o la universidad. Pero no buscan consejo en la Escritura. No buscan consejo en la Escritura. Las Escrituras son las que nos dicen que debemos trabajar con integridad, con santidad, en cosas que evidentemente Dios no prohíba, donde puedan también llevar a cabo la gran comisión, ser misionero en el lugar donde Dios quiere. Teniendo esos antecedentes que están en la Escritura, puedes tomar evidentemente decisiones, porque conocen la Escritura, porque saben lo que Dios dice que no y lo que Dios dice que sí. Entonces la decisión que vas a tomar va a ser guiada por la palabra de Dios. Ninguna persona que se dice cristiano debería pensar siquiera, no sé, digo yo, en dedicarse a algo que no tiene nada que ver con los parámetros de la palabra de Dios. ¿En serio? Eso es tremendo. Otros se preguntan, ¿con quién me voy a casar? Oran y oran, pero no tienen nada claro. Porque no buscan en la Biblia. Porque no buscan en la Biblia. La Biblia te dice claramente, no te puedes casar, si tú eres cristiano, no te puedes casar con alguien que no sea cristiano. Tan sencillo como eso. Pero dale, yo lo evangelizo, no. Queridos, el matrimonio es el peor lugar para evangelizar. Y cuando alguien conoce al Señor
luego de que se casaron y uno era cristiano y uno era inconverso, eso es pura gracia y misericordia de Dios, pero no abusemos de la gracia del Señor. Muchos jóvenes no saben, ¿con quién me voy a casar? La Biblia dice que no puedes casarte con alguien que no conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque es tan sencillo. Él no te va a amar como debe amarte, porque no sabe cómo hacerlo, porque no conoce a Cristo. Queridos, es tan sencillo. La soltera cristiana, ¿cómo te va a amar alguien que no conoce al Señor si la Biblia dice que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo una mujer cristiana puede esperar casarse con un inconverso si Dios dice que el marido debe amarla como Cristo amó a la iglesia y su marido no conoce a Cristo? ¿Cómo va a amarla? Lo mismo pasa con los solteros cristianos, hombres, varones. La Biblia dice que la mujer casada debe sujetarse al marido como al Señor. ¿Cómo se va a sujetar a él si no se sujeta al Señor? ¿Se entiende la idea? Es lógico que estas cosas son tan claras, tan certeras, pero ahí vemos a muchos, no sabiendo, y la incertidumbre, piensan que se les va a ir el tren, piensan que ya no hay más oportunidad, y el primer mamarracho que se aparece se lo agarran porque no quieren quedar solos. Pero la Biblia claramente dice lo que hay que hacer. Se da cuenta. Señor, dime lo que... Anda la Biblia. Primero que todo, anda la Biblia. Porque ahí está claro, ahí está la base, los principios generales de lo que tú necesitas, requieres conocer para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Por eso es que tu cónyuge debe ser cristiano. Un no creyente no es una opción para aquel que verdaderamente anhela glorificar a Dios y hacer su voluntad a través del matrimonio. Hermanos, la oración es comunicación con Dios, pero el proceso comunicativo no termina con el mensaje que yo emito, sino con la retroalimentación del receptor, y la palabra de Dios es la retroalimentación. Las escrituras son la respuesta general a nuestras oraciones. Hermanos, ¿cómo te sientes cuando envías un mensaje por WhatsApp y el otro vio tu mensaje pero no te contesta? Como se dice, te dejó el visto. ¿Cómo te sientes tú? Oh, qué mala onda, no me contestó. Más encima me voy a información y veo que lo leyó. Por si no lo saben, eso se hace. Anótenlo. ¿Cómo te sientes tú cuando te dejan el visto? Bueno, muchas veces tú oras a Dios, Él te dio la respuesta y tú dejaste en visto a Dios porque no acudiste a su palabra para ver lo que Él te tenía que responder. Hermanos, lo primero es una vida de dependencia de Dios, es la oración que te lleva a la palabra de Dios. No podemos saltarnos este proceso. Debemos acudir a la Escritura. Allí está la voluntad de Dios. Nuestra oración no puede llegar a ser efectiva si no es por medio de la palabra de Dios. Es como de pronto intentar llegar a un lugar que no conoces sin GPS. A mí me pasa particularmente después de casi 5 años en la ciudad. Aún no conozco los recovecos de esta larga ciudad. Y honestamente no podría llegar a ninguna parte sin Waze, por ejemplo, sin estas aplicaciones por GPS. De la misma manera, nosotros no podemos llegar a alinearnos a la voluntad de Dios si simplemente oramos y no acudimos a su palabra para ver cuál es la dirección a la cual Él quiere que lleguemos. Es así. Pedro y los apóstoles entendieron que el próximo paso que debían dar tenían que hacerlo conforme a las Escrituras. Y por eso es que Pedro va a la palabra y ve aquello que había sucedido con Judas y toma la decisión de seguir. Hermanos, tú y yo como los creyentes podemos y debemos confiar en la Escritura. Debemos ir ahí para dirigir nuestra vida. La palabra de Dios es objetiva, mientras que nuestro discernimiento o sabiduría nos puede fallar. Pero la palabra de Dios es clara. Ahí no hay confusión. Y es ahí donde llegaron los apóstoles y particularmente Pedro.
ella se dio cuenta de que el llamado que Dios, el Señor Jesucristo, había hecho era para 12, pero uno, Judas, había quedado en el camino y que era necesario ocupar el lugar que Judas había dejado vacante. La misión del apostolado no era cosa sencilla, había que seguir con el legado que el Señor Jesús había encomendado. Y la representación del número 12 era fundamental. ¿Por qué motivo? Porque así como Dios en el antiguo pacto había demostrado su amor por su pueblo representado en 12 tribus, se requería que en el nuevo pacto su amor y salvación que Él daba se viera reflejado en 12 también, porque el 12 es el número representativo del pueblo de Dios. Por tanto, se requería un 12avo, se requería a otra persona. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro, leyendo los salmos, se llegó a plantear la necesidad de que ocuparan esa vacante, y es así como llega. Y estos pasajes citan el Salmo 69, 25, donde dice: sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Y también el Salmo 109, 8, donde dice: sean pocos sus días y que otro tome su cargo. O sea, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, junta estos dos versos y llega al entendimiento de que lo que Dios quería era que se levantara otro apóstol junto con los 11 para completar el número de los 12. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que tenemos que entender en cuanto a la hermenéutica de Pedro. ¿Ya? La hermenéutica de Pedro, querido, fue guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a unir ambos pasajes, porque si leemos ambos pasajes en sus contextos, honestamente no tienen nada que ver. Seamos honestos, no tienen nada que ver. Pero el Espíritu Santo llevó a Pedro a ver eso y a unirlo y llevarlo a una verdad. Pero esto es algo que solamente los apóstoles podían hacer. Y en esto también hay que ser súper concisos. Porque hay muchas personas que, viendo el ejemplo de Pedro, toman cualquier versículo sin su contexto y dicen: ah, esto significa esto otro. ¿Por qué? Porque ven que Pedro tomó dos pasajes y los unió. Aparentemente no tenían nada que ver, pero el Espíritu Santo les dio luz en cuanto a que ambas cosas implicaban el ocupar el puesto vacante de Judas. Pero nosotros no estamos facultados para hacer eso. Nosotros no podemos tomar pasajes de la Biblia sin contexto y hacer una verdad o levantar un argumento. Es común dentro de la iglesia cristiana, por ejemplo, leer Isaías 14, cuando se habla de él: oh, lucero de la mañana, cómo caíste y fuiste echado por tierra, junto con Ezequiel 28. Y que son pasajes que la tradición evangélica normalmente se ha referido a la caída del diablo. Pero nosotros no estamos autorizados para hacer esa interpretación. Porque si leemos contextualmente, está hablando del rey de Tiro. Ningún apóstol dijo: ese pasaje de Ezequiel 28 se refiere a la caída del diablo. En ningún lugar el Señor Jesucristo dijo: se refiere a la caída del diablo. Por tanto, nosotros no estamos capacitados para hacer ese tipo de hermenéutica. No podemos interpretar esos textos del Antiguo Testamento como nosotros queramos. Pedro sí podía, porque era apóstol guiado por el Espíritu Santo. Y eso hay que dejarlo claro, hermanos, ¿ok? Nosotros no podemos hacer eso. Es muy peligroso pretender que podemos hacer lo mismo que Pedro. De manera, amados, que, volviendo a nuestro caso, aquellos que tienen comunión con Dios son movidos a buscar la dirección de Dios por medio de la Escritura. Entonces Pedro dice: tenemos que ocupar la vacante. Ve estos pasajes y llega a esa conclusión. Y Pedro llega y dice: bueno, aquel que vamos a elegir tiene que cumplir con ciertos parámetros. Eran básicamente 3 requisitos para ocupar el puesto de Judas. En primer lugar, que fuese un testigo presencial de todo lo que había sucedido, de todo el ministerio del Señor Jesucristo, desde su bautismo hasta su ascensión. ¿Ok? Eso es lo que tenía que suceder. Tenía que ser desde el inicio del bautismo del Señor hasta su ascensión. Eso era lo primero. Lo segundo, ser testigo ocular de la resurrección. Eso se requería para ser comisionado en lugar de Judas.
Y en tercer lugar, haber sido encomendado por Cristo mismo, en este caso por el Espíritu Santo. Esos eran los requisitos que se necesitaban para cumplir con el rol de apóstol, con el lugar del apóstol que estaba vacante. Queridos, esta es la razón más sencilla del por qué hoy no hay apóstoles. Hay muchos por ahí que se autoperciben, está también de moda esa palabra, se autoperciben apóstol, y lo cierto es que no se puede ser apóstol en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque a no ser que sea Munra, el inmortal, o Highlander, para los más jóvenes, nadie vivo ha sido testigo presencial del ministerio del Señor Jesucristo desde el bautismo hasta la resurrección. Nadie de los presentes en este mundo, en esta era, ha sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, si no se cumplen esas cosas, evidentemente nadie puede autollamarse, autoproclamarse apóstol. Nadie. Así de sencillo. Nadie debería llamarse apóstol. Desde hace unos 30 años aproximadamente ha habido un resurgir dentro del cristianismo, de alguna rama del cristianismo, que hablan acerca del ministerio quíntuple, haciendo alusión a lo que dice la palabra en Efesios. El ministerio quíntuple dicen ellos que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y en esa línea muchos el día de hoy se autoperciben como apóstoles. Pero en la Biblia no vemos nunca una sucesión apostólica. Nunca lo vemos. La única vez que se hizo eso fue en el caso de Judas. La única vez, y los requisitos eran claros y certeros. Así que si usted prende la tele y ve ahí el apóstol tanto, es un chanta. Porque no hay apóstoles hoy día. ¿Ok? La Biblia es clara en decirnos eso. El primer apóstol en morir fue Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Pero luego de la muerte de Jacobo, en ninguna parte se dice que se reemplazó el lugar que Jacobo había dejado vacante. Porque no hay sucesión apostólica. Pedro no sucedió a ningún papa tampoco, por si acaso. Así que el primado de Roma y del papado es otro invento también que surge precisamente en este concepto de que el apostolado tiene una sucesión. La verdad es que no hay sucesión. 12 testigos en Apocalipsis se habla de 12 tronos. ¿Dónde van a meter a Maldonado ahí? En ninguna parte. ¿Dónde van a meter al apóstol de acá? No sé cómo se llama. Creo que hay varios. ¿Dónde van a estar? No hay asiento para ellos ahí. Se van a tener que quedar abajo. Porque el apóstol, el ministerio de apóstol era exclusivo a quienes cumplían con estos 3 requisitos. Hoy no hay nadie que cumpla con esos requisitos, así que no deberían existir apóstoles. Ok. Ahora bien, simplemente a modo de ejemplificación, amados. En la Biblia se habla de otras personas que se les conoce o se les llama apóstoles, pero que no cumplían el cargo de los 12. Y es ahí probablemente donde algunos de estos neoapóstoles dicen, bueno, ahí tenemos a un apóstol. Por ejemplo, en Hechos 14:14, a Pablo y a Bernabé se les llama apóstoles, a ambos. Pero Pablo era apóstol. Y el apostolado de Pablo era distinto al de los 12. Pero se le llama a Bernabé apóstol, por ejemplo. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, dice el texto, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, y esa palabra en el griego es apóstoles, de las iglesias y gloria de Cristo. Ahí se está hablando de otras personas a quienes no nombra por nombre, pero le está adjudicando el título de apóstol. A Epafrodito también se le llama apóstol dentro de la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien es también su mensajero. Y esa palabra mensajero es apóstol. Entonces tenemos que entender que el ministerio del apóstol como tal solamente era para los 12 y de una manera muy especial el apóstol Pablo. Pero en el sentido en cual se está aplicando el término apóstol aquí, en estos pasajes que hemos visto, que a otras personas se le adjudica el título de apóstol,
se está refiriendo al llamado que todo cristiano tiene de ser un heraldo del mensaje del Evangelio. O sea, en ese sentido, todos somos apóstoles. ¿Se entiende? Esa es la idea, ¿me explico bien? O sea, en ese aspecto en el cual a los hermanos se les llama también apóstoles, todos nosotros estamos comisionados para ser apóstoles, heraldos, enviados por el Señor a proclamar el Evangelio. ¿Ok? De manera que no tenemos que confundir el llamado que todo cristiano tiene con el llamado específico de estos hombres. Ok. Entonces, hoy nadie debería llamarse apóstol. Bueno, luego de aclarar esto, vamos a ir a nuestro segundo punto. Ya vimos, la oración nos lleva a la palabra de Dios, pero también la oración nos lleva a dejar que el Espíritu Santo tome las decisiones. Una vez que tú, en tu duda, oraste, quieres dirección del Señor, oras a Él. Señor, guíame en esto. Lo primero que te va a llevar Dios es a su palabra. Conoce la voluntad de Dios en su palabra. Pero si requieres algo más específico, ahí es donde tienes que entender que tienes que dejar tu disposición y tu voluntad, rendirla a lo que Dios quiere. Y simplemente dejar que Él obre. Y eso lo vemos en los versículos 21 al 23. Vemos que Pedro hicieron la tarea y establecieron cuáles eran los requisitos, los 3 requisitos que acabo de decir. Pero también hicieron una invitación a la comunidad que se encontraba ahí a reconocer quiénes tenían esas características. ¿Cierto? Les dice, ¿quiénes de los que están acá cumplen con estas características? Ellos hicieron la tarea, ellos vieron las opciones, establecieron el estándar, pero vemos que lo que sucedió aquí fue que el Espíritu Santo decidió quién iba a ser el sucesor de Judas. Y aquí extraemos un principio sumamente relevante. Hoy varias iglesias eligen su liderazgo de forma democrática, pero lo que vemos en la Biblia no es eso. No es eso. No es eso. ¿Quién vota por el hermano Jesús? ¿Quién vota por el hermano Oscar? No vemos eso en la Biblia. Vemos que los requisitos se habían establecido presente en el ministerio del Señor desde el bautismo hasta la ascensión, ser testigo de la resurrección de Cristo y además esperar ser nombrado por el propio Dios. ¿Quién cumple con esos requisitos? Y dentro de esos 120, solamente 2 cumplían con esos requisitos. Entonces, la iglesia, la comunidad de los 120 fue el ojo que vio quién cumplía con los requisitos. Pero aquí no hay democracia, porque lo que hay es la decisión del Espíritu Santo, la que finalmente decide. Así que eso es lo que vemos acá. Es Dios quien llama al servicio y el Espíritu Santo es quien confirma. Y ese es el tema, hermanos queridos. El Espíritu Santo es quien confirma, el que toma la decisión. Fíjese en Mateo 9:38 lo que dice. Mateo 9:38. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Quién lo envía? Dios. Es Dios quien envía. La iglesia, la comunidad, lo que hace es ver quién cumple con los requisitos. Y es el Espíritu Santo. Ni siquiera los apóstoles en este momento lo hicieron. Ni siquiera ellos dijeron, me cae bien Matías, el otro no, me cae bien José. ¿Qué piensan ustedes? Ni siquiera fue así. Y aquí vemos esta oración en el versículo 24 al 26. Después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Hermanos, fue el Espíritu Santo quien decidió. Ellos oraron y Dios decidió. En este caso, la voz del Espíritu Santo fue dada por medio del azar. Ahora muchos dirán, pastor, entonces ¿puedo jugar el quino? No, de ninguna forma. En ese tiempo, el azar
era la manera en la cual Dios daba dirección específica. En la antigüedad, Dios había determinado 2 piedras que estaban sobre el pectoral del sumo sacerdote, que se llamaban el Urim y el Tumim. Y estas piedras lo que hacían era dar la voz directa de Dios. Ellos oraban al Señor, por ejemplo, cuando usted ve en el libro de los Reyes, cuando preguntaban y consultaban si iban a la guerra o no iban a la guerra, dice, y consultaron al Señor y el Señor le decía, suban. ¿Y cómo le respondía? Bueno, el sumo sacerdote tenía estas 2 piedras que ellos llegaban, oraban al Señor, Señor, dinos si subimos o no. Entonces llegaban, tomaban la piedra y una significaba una sí, otra significaba no, y eso era. Así ellos recibían la voluntad de Dios. De manera que lo que hacen los apóstoles no es algo extraño, el Espíritu Santo aún no había venido, no había morado definitivamente en ellos. Por tanto, la usanza hasta ese momento era preguntarle a Dios de esta forma, por medio de la suerte. Ahora, el Proverbios 16:33 nos muestra cómo este principio era tan claro en aquel entonces. Para alguien que ahora ve eso, evidentemente le parece extraño, pero dentro de la cultura de los judíos esa era muy común. Proverbios 16:33. Fíjese, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. El Señor era quien por medio de la suerte daba la dirección. Y este es el único caso en el Nuevo Testamento donde vemos que esto sucedió de esa manera. Entonces tenemos que saber que no es que ellos hicieron algo, no es que Dios no validara la elección que ellos hicieron porque lo hicieron por medio de la suerte, no. Dios guió esa elección. Dios vio los corazones de Matías y de José y Él eligió a Matías. Es interesante esto y solamente lo digo a modo de comentario. Cuando habla de José, dice, el que tiene por sobrenombre el justo. Así. Y si usted tiene 2 hermanos, uno es Matías y el otro es José, al que le llaman el justo, ¿por quién votaría usted? No me diga por Matías, porque le llaman el justo, porque por algo le llamaban el justo. Era tal vez una persona muy íntegra, pero Dios conocía los corazones. ¿Y Dios a quién escogió? No al que llamaban el justo, sino a Matías. ¿Se da cuenta cómo nuestro ojo puede dejarse guiar por las apariencias? No olviden lo que Dios le dijo a Samuel cuando lo envió a buscar un hijo de Isaí. Y él tenía sus 7 hijos, los musculosos, los que eran soldados, guerreros, y los presenta a todos, ¿cierto? Y todo ello ahí, yo voy a ser el próximo rey de Israel. Samuel los miró a todos y Dios no le dijo ninguno que ellos eran. Y le pregunta, ¿no tenía otro hijo por ahí? Sí, hay uno que está en este momento con la oveja. El que se preocupaba de las ovejas era el hijo que menos posesión tenía de herencia con su padre. Y cuando van a buscarlo, llega David. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Por eso es que todas las decisiones, amados, tenemos que dejárselas a Él. Los principios generales en su palabra, pero lo específico dejémoslo a la voluntad de Él. Rindámonos delante de Él. Es sumamente frustrante para aquellos quienes les gusta tener el control de todo, dejar cosas a Dios, ¿cierto? Nos gusta tener control de todo, pero no hay mayor gloria que cuando dejamos que Dios obre en su voluntad y que su Espíritu Santo nos guíe y nos lleve donde Él quiere llevarnos, o que nos haga o permita hacer lo que Él quiere para nosotros. Alguien dijo, la oración es importante antes de tomar cualquier decisión por cuanto nos pone en sintonía con Dios, haciéndonos receptivos a su voz. Así que estos 2 principios, amados, importantes de la oración, no los olvidemos. En primer lugar, la oración nuestra nos debe llevar a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que esa dependencia que tenemos de oración nos lleve también a confiar
en que Él finalmente va a ser quien va a tomar la determinación, la decisión. Dios no nos pide cosas que nuestro Señor Jesucristo no experimentó. Dios no nos pide cosas que el Señor Jesucristo no experimentó. Así vivió Él en oración continua. Y su oración continua lo llevó ¿a qué? A cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Lo llevó a la palabra y a darse cuenta que estaba escrito de Él esas cosas. En Mateo 26:24, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de Él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El Señor Jesucristo sabía lo que estaba escrito de Él. Él oraba, veía la Biblia y sabía lo que iba a suceder consigo. Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo esta noche, todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues está, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. El propio Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar, no tan solo por su omniconocimiento, omnisabiduría, su omnisciencia, sino también porque en su palabra estaba escrito. Hermanos, y esa oración lo llevaba a la palabra, pero finalmente siempre confió en la decisión de su Padre y no en la suya. Lucas capítulo 22, versículos 42. Él decía, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa aplicación, amados, es la aplicación de una vida de oración. Al propio Señor Jesucristo lo llevó a glorificar al Padre, permitiendo recibir todo el dolor, yendo a morir en la cruz, a morir por tu pecado y por mi pecado, si es que tenemos nuestra fe puesta en Él y si es que nos arrepentimos. Su oración le dio dirección y como resultado, su obediencia, dejar en manos del Padre todo, nos dio a nosotros la maravillosa salvación. Que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que nosotros hoy podamos orar, acudir a su palabra y confiar en Él. Él lo hizo posible. Sin Él no se puede. Si tú no estás en Él no vas a poder. Pero glorias sean dadas a Dios que nos salvó por medio de Cristo Jesús, quien oró, cumplió lo escrito y además de eso se rindió a la voluntad de su Padre. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor.